Buenas noches, bienvenidos a nuestras conferencias semanales que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, pues venimos organizando, abordando diferentes temáticas de la vida económica, social, política, cultural y también temas de carácter religioso o relativos a la doctrina social de la Iglesia. Antes de que iniciemos nuestra conferencia del día de hoy y presentemos a nuestro invitado, quiero comentarles que la Universidad Vasco de Quiroga y la Unidad de Estado de México, pues estamos ya en el proceso de apertura de inscripciones. Entonces, aquellos que se interesen por estudiar alguna de las licenciaturas que ofrecemos, la licenciatura en filosofía, la licenciatura en gestión empresarial, en contabilidad y finanzas, en mercadotecnia y ventas y comercio internacional, pues acérquense con nosotros para que podamos platicarles de las ventajas que tenemos y algunas promociones muy interesantes y descuentos importantes que les podemos ofrecer si se interesan en nuestra oferta educativa. Pero el día de hoy vamos a hablar en particular y en concreto de una de ellas, que es la maestría en doctrina social cristiana, que pues ya estamos por arrancar la tercera generación y el día de hoy precisamente es uno de los temas que vamos a abordar, el necesario e indispensable conocimiento de la doctrina social cristiana, de la doctrina social de la Iglesia y su aplicación práctica. Y bueno, pues bienvenido Jorge Lara, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí como nuestro compañero co-conductor de este largo esfuerzo ya de conferencias semanales, y a Pedro Miguel, que el día de hoy nos acompaña para darnos la conferencia. Entonces, Jorge, si quieres, si fueras tan amable de hacernos la presentación. Como no, buenas noches, Rafa. Buenas noches al auditorio del Encuentro Ciudadano de la UAC Estado de México y del Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey, que nos escuchan aquí en Zoom y también por medio de las plataformas, las páginas de Facebook. Hoy contamos con la presencia del presbítero Pedro Miguel Funes Díaz, Cruzado de Cristo Rey, que es precisamente el superior de los Cruzados de Cristo Rey y además cuenta con estudios de doctorado en teología y es un gran impulsor de la doctrina social, es un gran impulsor de la maestría y que nos hace el honor de participar nuevamente con nosotros con unas conferencias magistrales. El tema que va a tratar hoy, pues es ¿no? Precisamente es el necesario estudio y aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Padre, pues le agradecemos muchísimo su presencia, como siempre es un gusto contar con usted, con todos sus conocimientos que tan generosamente nos brinda y pues adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy contento naturalmente de estar aquí y eh, es un tema que para mí es muy importante, naturalmente, y vamos entrándole entonces, ¿no? A la cuestión. Hablamos de la necesidad de la doctrina social de la Iglesia y obviamente pues del estudio de la misma. Entonces aquí tenemos que regresar de alguna forma, ¿no? Regresar al pasado para comprender los porqués y luego ver el presente también. Entonces, Creo que tenemos una dificultad aquí con la transmisión de Pedro Miguel. Un momentito y seguramente se retomará en unos instantes. Vamos a abordar el día de hoy el tema sobre la importancia del estudio de la doctrina social de la Iglesia y su aplicación, que como veremos pues es precisamente una de los objetivos que busca la maestría, es precisamente conocer a fondo la doctrina social cristiana, pero también su aplicación. Bueno, ya creo que ya está aquí con nosotros, ahora sí, se cortó por un momentito, tienes tu micrófono apagado.
Ahí está. Ahora sí ya. Sí, Seguimos, continuamos. se me fue la señal. Continuamos, Entonces, continuamos. entonces le decía yo que con Cristo, pues, Él trae una enseñanza, pero nosotros creemos que Él nos ha salvado. O sea, lo que Él nos enseña está ligado al hecho de que Él ha venido a salvarnos, ¿no? A través de su vida, de su pasión, de su muerte y de su... Si acaso se me vuelve a cortar, porque veo, no sé por qué se está cortando desde el teléfono, digamos, de la señal normal, ¿no? Cambio de vía y me paso a la línea del celular. Entonces le decía que se inscribe lo que Jesús nos enseñó en una tradición. Digo, Él trae cosas nuevas, es obvio, ¿no? Tan nuevas como que Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre, y eso es es la novedad más grande del Nuevo Testamento, ¿no? De Jesucristo, Hijo de Dios, que de hecho fue para salvarnos y nos dona el Espíritu Santo, nada menos que el misterio de la Santísima Trinidad. Pero el Nuevo Testamento está preparado en el Antiguo Testamento. Entonces, estando preparado en el Antiguo Testamento, lo que Jesús nos enseña tiene un antecedente, tiene una preparación precisamente. Y en esa preparación nosotros podemos descubrir cosas que naturalmente corresponden a los tiempos y que son pasadas, ¿no? Con el Nuevo Testamento, pues habiendo llegado hacia la culminación, pues ya no se hacen, ¿verdad? Porque son del Antiguo Testamento. Pero también muchas cosas que perduran, porque son cosas fundamentales. Jesucristo no vino a negar el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento. Y bueno, vamos a decir tan simple como que los mandamientos siguen vigentes, ¿no? Cristo mismo lo dijo. Y no es que entonces Cristo haya venido, voy a derogar los mandamientos, ¿no? Ya no hay que amar no hay que amar al prójimo, no hay que hacerle caso a los padres, pueden robar, pueden mentir. No, obviamente no. Jesucristo ratificó esos mandamientos. Y entonces, precisamente, ya en el Antiguo Testamento había una conciencia social muy fuerte. Y por decir nada más como un ejemplo, los profetas siempre se preocuparon de tema social, de que hubiera justicia, de que se trataba bien a los huérfanos y a las viudas, ¿no? En fin, todo eso ya está en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas, no es el tema, pero sí lo quiero señalar nada más. Ojo, entonces, primero, ya del Antiguo Testamento viene una conciencia social que está marcada, por ejemplo, en los profetas. Bueno, Jesucristo mismo, con lo que nos enseña, nos hace ver cosas que no pueden reducir la fe y la vivencia de la fe a la esfera puramente individual, como si la religión fuera algo solo mío y que no tiene que ver con los demás. De hecho, y
digo, porque no es el caso entrar en todos los detalles, hay conferencias que se han dado aquí sobre ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando a Jesús le preguntan sobre los mandamientos, obviamente él dice que el primero pues es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también dice el segundo es semejante, y es el amor al prójimo, como ya venía en los mandamientos, como los conocemos, ¿no? De los 10 mandamientos. En la catecismo aprendíamos, los 3 primeros se refieren al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. Jesucristo así nos lo resumió, ¿sí? Que también lo aprendíamos en el catecismo, ¿no? Estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es la enseñanza de Cristo. Entonces, la enseñanza de Cristo no es de una espiritualidad en la que el individuo se encierra en una esfera y se relaciona con Dios, ¿no? Y no importan los demás. No. Es una espiritualidad en la que es importantísimo el amor al prójimo. Veamos el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, hay una dimensión social en todo el Evangelio. Inclusive llega a proyecciones más amplias, ¿no? Jesús en diferentes momentos va dando a entender muchas cosas. Él no vino a, dar un mesianismo político, ¿no? O militar, sino que quería la transformación interior y de ahí quiere partir. Pero, por ejemplo, cuando Pilato lo interroga, Jesús, una de las cosas que le dice es, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Si tiene también una perspectiva de fundamento de la vida, inclusive política, ¿no? Allí. Y en el Nuevo Testamento aparece en otras partes, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo hecho de cuando le preguntan sobre los impuestos, que les dice de dar a Dios lo que es de Dios, hacer lo que es de ser, que tiene toda una explicación muy interesante. Pero luego, por ejemplo, ya más adelante con los apóstoles, tenemos como San Pablo habla de que hay que obedecer a las autoridades, las exousias perejusas que decían en griego, y en fin, ¿no? Muchas cosas que no obstante muchas veces estaban en las persecuciones, ¿no? En tiempo de los padres de la iglesia también se va desarrollando la iglesia, pero se va desarrollando también el pensamiento y la aplicación incluso social, ¿no? Hay unos padres que son muy exigentes. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que hablaba duramente contra los ricos que abusaban de la gente que tenía menos recursos o los que no les compartían, ¿no? Él era muy exigente. Para los padres, uno de los principios importantísimos era el de lo que hoy llamamos el destino universal de los bienes, ¿no? El término obviamente es nuevo, pero la idea está en los padres de la iglesia, ¿no? Dios nos ha dado las cosas no nomás para nuestro bien, sino para que las usemos en el servicio de los demás. Y como le digo, está San Juan Crisóstomo, otro muy interesante, San Basilio, no, sí, San Basilio, pero aparte de él, estaba pensando más bien en Gregorio de Niza, que fue también uno de los que, viendo la dignidad humana, condenó fuertemente la esclavitud. Digo, nadie le hizo caso por muchos años, ¿verdad? Pero él fue muy claro y muy duro sobre este tema, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo del tiempo, con sus más, con sus menos, ya en la práctica de los cristianos, ¿no? Porque pues, las limitaciones de las personas siempre existen, pero se va ahí desarrollando. Entonces, hay una carta que se llama la Carta de Oneto, donde se habla también de lo que son los cristianos en el mundo, ¿no? Y dice, los cristianos en el mundo son como el alma, ¿no? Como el alma es al cuerpo. O sea, deben vivificarlo, ¿no? Deben darle vida. Y a lo largo de la historia, digo, con las limitaciones que cada época tiene, que no me voy a meter en eso, el pensamiento cristiano, el sentido cristiano de las cosas,
siempre ha ido marcando muchos puntos importantes, ¿no? Para que podamos nosotros vivir conforme al Evangelio, también en el terreno social. Ahorita pienso yo en grandes teólogos, Santo Tomás, ¿no? Vamos a decir, cómo nos habla también de cosas de este tipo. Hay una obra que no la hizo él del todo, pero la hicieron siguiendo todo su pensamiento, que es sobre el gobierno de los príncipes. Muy interesante. Y además digo otras cosas sociales que ellos van ahorita me acuerdo, tiene una obra que le pregunta a una reina sobre el tema de los judíos, ¿no? Por el tema del dinero y de las usuras y demás. Y ya, Santo Tomás le responde, ¿no? De tratar a todos con justicia y demás, ¿no? Muy bien, muy interesante. Más tarde, estamos brincando épocas así rápidamente, porque además no se trata de ver cada una, sino nomás de ejemplificar. Tenemos la época ya más nueva, reciente, moderna, en donde, por ejemplo, tenemos los grandes autores del derecho de gente, ¿no? De la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, ¿no? Por decir algo, otros que abundaron mucho, cosas interesantísimas, como Suárez, ¿no? Sobre todo temas sociales y políticos, inclusive, ¿no? De derecho, ¿no? Todas cosas muy interesantes. Bueno, o sea, es un tema que siempre está. La expresión como tal de doctrina social de la Iglesia, naturalmente es el más reciente. Y la sistematización digamos, de esta área de la doctrina cristiana se hace ya con el Papa León XIII, ¿no? En el siglo XIX, porque vino todo el problema de la revolución industrial, los cambios tan duros, tan fuertes que hubo en el mundo, que generan una nueva realidad, que no fue fácil de digerir para nadie, ¿eh? Es cuando surge el liberalismo, el liberalismo del siglo XIX, no piensen en los rollos actuales que se dicen, ¿no? Estamos hablando del liberalismo del siglo XIX, nace el socialismo también, y en aquellos tiempos el Papa León XIII dio una respuesta ya positiva. Había habido otras respuestas, pero eran más bien de, hey, cuidado con esto, cuidado con aquello, más bien de señalar los peligros, ¿no? De lo que había, que estaba bien además. Pero León XIII dio un paso adelante porque ya dijo, hey, el camino es por aquí para resolver los grandes problemas del mundo. Y no es que los cristianos no hicieran nada, al contrario, precisamente León XIII empezó a hablar apoyándose en lo que cristianos, católicos, estaban haciendo de trabajo social, dadas las circunstancias que sean nuevas que se habían generado con la Revolución Industrial en el mundo, ¿no? Sobre todo él tiene una referencia a Alemania, de lo que hacían ahí los católicos, y hay muchos, ¿no? Hay muchos casos, inclusive en México, que llegó el momento en que triunfa el Estado liberal, también hay una preocupación de católicos para tratar de, bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a tratar de dar una respuesta que se va perfilando, no siempre con todo el éxito, a veces más, como un poquito más de trabajo, de convencimiento, de difundir doctrina, pero que luego tiene un fruto, ¿no? Porque ya que León XIII sacó la Rerum Novarum aquí en México, se hicieron congresos, se hicieron cosas muy importantes, se organizaron muchas cosas, inclusive con los obreros, y de allí surgió un movimiento muy grande, ¿no? Que luego, digamos, tuvo que enfrentar la persecución religiosa. Mucho de lo que enseñaban, qué sé yo, por ejemplo, Anacleto González Flores, pues provenía de un estudio muy fuerte, muy grande, una difusión de la doctrina social que había habido en el siglo XIX en México. ¿Sí? Bueno, había que enfrentar la nueva realidad. El mundo se presentaba muy difícil. Teníamos, como les decía yo ya, que sale del siglo XIX, pero llega al XX con una fuerza muy grande, el problema de las ideologías. ¿Sí? Toman fuerza la ideología
marxista, comunista, sobre todo cuando triunfa la revolución bolchevique, ¿no? Allá en Rusia y luego en la Unión, que se absorbe varias cosas ahí, se hace la Unión Soviética, ¿no? Todo eso. Entonces, eso fue muy importante, pero al mismo tiempo surgían otras más. Estaba también el nazismo, que eran socialistas, los nazis. Algunos dicen, es que eso, la derecha son los nazis, ¿no? Pero eso es así, porque los nazis eran tan anticapitalistas como podían ser los comunistas. Lo que pasa es que también eran anticomunistas, ¿no? Así que, bueno, el fascismo, que también tiene una postura socialista. Mussolini tenía, su línea era socialista, y eran totalitarios como los bolcheviques. No había ahí de que quién opina distinto, vamos a ver que si podemos dialogar con él, no, si opina distinto, se acabó, no tiene, se lo echaba, ¿no? Como saben lo que pasó. Ok, entonces, todas las realidades eran las que estaba viendo la iglesia en su tiempo, y empezaron a salir documentos, a tratar de dar una respuesta, porque los católicos necesitaban una luz. Y como les decía ya del Papa León XIII, luego viene el tiempo de San Pío X, que él tenía su frase que era omnis orar en Cristo, que era su lema. Luego viene el tiempo de Pío XI, ¿sí? Tiempos ya también muy duros para nosotros aquí en México, fue el tiempo de la persecución. De hecho el Papa sacó varias encíclicas sobre el tema, ¿no? Para tratar de animar a los cristianos en México. Pero se sigan preocupando por las cuestiones obreras, del salario, del trabajo y demás, ¿no? Entonces tenemos la 40º año, o sea, León XIII ya también el arreglo novaro, luego viene la 40º año con Pío XI, y él también tuvo que enfrentar estas ideologías, ¿no? La iglesia condenaba, obviamente, como ya desde antes había ya hecho ver que el socialismo estaba mal, ciertamente, pero el capitalismo no estaba bien, no estaba bien, o sea que también era fuertemente criticado, ¿no? Por los papas. Decía yo que ya en tiempos de Pío XI, pues él tiene que hablar y saca sus encíclicas contra el, contra el social, digamos, contra el comunismo, ¿no? Que era la Divina Redemptoris, y luego Non abbiamo bisogno sobre el problema del nazismo, la de Non abbiamo bisogno del fascismo, y la otra, Mit Brennen Sorge, contra el nazismo propiamente. Eran cosas bien difíciles. Ciertamente en esos tiempos se logró el arreglo para que se hiciera el Estado Vaticano, pero fue también muy duro. Algunos lo piensan como, eran aliados de los fascistas. No es cierto. Fue un problemón. Se logró arreglar, pero ahora sí que a base de sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? Muy duro. Había una tensión tremenda. Mussolini quería destruir la acción católica. Muchas cosas, ¿no? Fue muy duro. En fin. Pero venían todas las luces sobre todos estos temas, y luego, pues, según los tiempos, iba habiendo nuevas cosas. Vino la Segunda Guerra Mundial, tiempo de Pío XII. Él no sacó una encíclica especial, pero tiene muchos radiomensajes donde hacía alusión a muchas cuestiones sociales, ¿sí? A muchas cuestiones sociales. Lo social se fue también ampliando, porque al principio se pensaba nada más en el tema económico del trabajo, ¿no? Y luego ya se vio que era más, ¿no? Era más. Y se ha ido como tomando ya más en conjunto todo. En tiempo de Pío XII, como digo, pues es el tiempo de la Segunda Guerra, luego se preocupaba por la paz. Como también, bueno, no mencioné a Benedicto XV en tiempo de la Primera Guerra Mundial, a él también le tocó eso, fue muy duro, y se preocupaba mucho porque pues, no le hacían caso, no buscaba que hubiera paz, y pues, las grandes potencias pues seguían sus caminos sin importar mucho lo que dijera el Papa, pero sus ideas pues iban tratando de ilustrar a los cristianos, ¿no? A los católicos. Luego ya tenemos el tiempo de Juan 20, bueno, sí, de Juan 23, de Pablo VI, que fueron los tiempos del concilio, y allí
confluyeron muchas cosas. Muchos piensan que a partir del concilio comienza otra etapa muy distinta y todo el mal era anterior y aquí a partir del concilio ahora sí somos buenos. No es cierto. Lo que logró el concilio, lo que el concilio propuso tan importante que todavía no, como se dice por ahí, no nos la acabamos, ¿no? Bueno, lo que dice el concilio no nos lo hemos acabado todavía. O sea, fue grandioso. Pero no es que se haya inventado, cayó de la nada, ¿no? El concilio cayó ahí como si fueran textos que Dios mandó. Eh, Venían los movimientos trabajando y confluyeron en el concilio, el movimiento litúrgico, ¿no? Toda la cuestión del el interés por el mundo y por lo social. Y tenemos ahí la Gaudium Spes, la Lumen Gentium sobre la iglesia en general también, o sobre el apostolado de los laicos, ¿no? Que tenemos la apostólica Mactus Citate. Fue la confluencia de muchas cosas que ya venían, pero que ahí se expresan y marcan una nueva época, pero no porque no hubiera nada antes, sino porque precisamente las corrientes importantes que había en la iglesia para la renovación confluyeron y vino el florecimiento del concilio, con sus problemas también lógicos, no todos los concilios después han sido difíciles de entender y de seguir, pero tampoco es que vamos a entrar directamente al tema, lo señalamos para que lo tengamos como una referencia histórica. Y luego, entonces, Juan 23, decía yo, tiene su Pacem in Terris, ¿no? Tiene la Mater Magistra, tenemos a Pablo VI, que una encíclica importantísima, la Populorum Progressio, donde habla del desarrollo como el nuevo nombre de la paz, cosas de esas, muy bonito el tema. Y ya no digamos luego lo que a muchos ya de los que están aquí, a los más viejitos, pues también nos tocó Pablo VI y hasta Juan 23. Y luego, algunos entonces, más todavía, pues puede ser que Juan 23, decía yo, Pío XII. Pero los más jóvenes aquí, pues, se acuerdan de Juan Pablo II. Los más jóvenes, pues a lo mejor ya tampoco se acuerdan, ¿verdad? Pero fue una época importantísima, ¿no? Con Juan Pablo II, cuando todo su trabajo de evangelización, que también tiene las encíclicas sociales importantísimas como la Solicitudo Rei Socialis, por ejemplo, ¿no? La Centesimus Annus, todas esas que son muy, muy fuertes de enseñanza social. Bueno, tenemos me salto ahorita rápidamente a Benedicto y a Francisco, porque ya esos nos tocaron así de cerquita, entonces se supone que tenemos más conocimiento, aunque vamos a agarrar ahorita una cosa del Papa Francisco. Pero nosotros estamos viviendo una época y tenemos que dar respuestas. La iglesia no nos va a dar la respuesta técnica, pero sí nos va a dar los principios. Y eso es donde tenemos que apoyarnos para con nuestra creatividad dar respuestas a los problemas que tenemos. ¿Sí? Ahorita decimos, ¿qué problemas tenemos? Pues tenemos un montón. Para comenzar en el terreno económico, ¿no? Pero eso es para comenzar nada más. Si vemos más cosas, decimos, es que tenemos mucha violencia, es que los migrantes, es que el problema del respeto a la vida que tanto, digamos, se quita, se va atacando, ¿no? Fuertemente. Y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos una guía en lo moral. No para que ya con eso creamos que con eso vamos a resolver todo. No, necesitamos nuestra propia iniciativa. Cada quien en su nivel, en su campo. Hay que hacer cosas y la iglesia no va a decir cada cosa que tenemos que hacer, pero sí nos va a dar las líneas. De hecho, el Papa Juan Pablo II hablaba de que en la doctrina social nosotros encontramos principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Eso es lo que tenemos que buscar en la doctrina de la iglesia. Y con eso vamos a poder inventar todo lo que tengamos que inventar para tratar de resolver nuestros problemas. Y hay mucha gente que ya lo está haciendo, gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios. Entonces les decía yo que quería ver un texto, aquí que lo tengo, de el Papa Francisco, que se me hace muy, muy interesante.
Vamos a ver. Está hablando en la Fratelli Tutti del amor político. Y dice, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar la amistad social que integre a todos no son meras utopías. Utopía ya saben que significa un lugar que no existe, ¿no? Ningún lugar. Entonces no es una utopía. Quiere decir que no es una cosa nada más imaginaria, sino que se puede realizar. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Fíjense qué bonito lo dicen. Esta misma idea, no crean que la inventó Francisco, para los que dicen, ay, qué novedad. Esto ya lo han dicho los papas antes. De hecho, eso, por ejemplo, si van a ver la Caritas in Veritate de Benedicto, ahí está también esto. O sea, no, todo se basa en el Evangelio, al final. Ok, entonces Francisco nos dice eso. Y dice, me salto un poquito y paso a la parte que quería yo resaltar. Todos los compromisos sobre esos temas, ¿no?, que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Esto quiere decir, en otras palabras, que si nosotros seguimos la doctrina social de la Iglesia, siguiendo, comprometiéndonos de acuerdo a eso que brota de la doctrina social de la Iglesia, entonces estamos comprometiéndonos según la caridad, o sea, según el amor. Y eso a su vez, según la enseñanza de Jesús, porque la caridad es la síntesis de la ley, de toda la ley. Si nosotros seguimos lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia, vamos a amar. Vamos a amar. Y amando, vamos a cumplir la ley de Cristo, que es amar a Dios y amar al prójimo. O en otras palabras, si cumples la doctrina de la Iglesia, vas a ser santo. Porque algunos piensan que la santidad es una cosa, piensan que es algo espiritual, pero en lo espiritual lo piensan como algo que está en las nubes, ¿no? Allá, este hombre es muy espiritual. Y pues claro, ni limón nada, porque no baja la vista para ver al pobre que está ahí pidiéndole, oye, dame una limona, ¿no? Entonces, muy espiritual, pero no a limón, oye, por favor, eso no puede ser. No, la espiritualidad es como lo que hizo Cristo, que vino a la tierra e hizo el bien, pasó haciendo el bien, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y así vamos a ser como Cristo, así vamos a vivir como Él, apoyados en la fe que Él nos da y en el Espíritu Santo que hemos recibido, con el que creemos y actuamos, ¿sí? Entonces, bueno, regreso al texto del Papa Francisco. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Si nosotros buscamos construir un mundo mejor, entonces estamos poniendo en práctica la caridad, que es el camino de nuestra salvación, es lo que Cristo pidió que hiciéramos. Es cumplir ¿cuál es la voluntad de Dios, Padre? Digamos, si lo traducimos con estas palabras, ¿sabes qué? Sigue la doctrina social de la Iglesia. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Cumple con la doctrina social de la Iglesia. Eso es va a ser la voluntad de Dios. Ok. Luego dice todavía, por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, pone este término así, llamativo, ¿no? Como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y bueno, esto podemos decir que nos debe motivar para que nosotros digamos,
hay que profundizar, estudiar la doctrina social de la Iglesia. Y eso es precisamente lo que hemos querido hacer con la maestría, esta maestría que se ofrece en la UBAC y que no pretende ser nada más una maestría de que tú te hagas gran conocedor. Queremos impulsar también la acción según la verdad que se conoce, ¿no? Según esos principios que están ahí de la doctrina de la Iglesia y que brotan de la caridad. Entonces, esta maestría ahorita ya va para terminar el segundo año. A mí me parece que es muy interesante, muy buena. Hay mucha gente que pienso de ustedes que ya saben muchas cosas de estas, pero un estudio de maestría da una sistematización a la persona, le da un mejor orden a sus conocimientos. Y no es lo mismo aprender así nada más que cuando uno estudia ya sistemáticamente. Y eso le da mucho más solidez a su conocimiento y a su acción. ¿Sí? A su acción. La maestría tiene varias líneas de materias. Una que nos va a dar la doctrina social de la Iglesia, va a hablar sobre qué es la doctrina social de la Iglesia, cuáles son los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, los ámbitos que tiene de incidencia la doctrina social de la Iglesia, como que se yo, la familia, el trabajo, la economía, todo eso. Y una parte también dedicada a la acción social. Otra línea va por el lado de la historia, ver cómo se fue generando esa sistematización, los problemas del siglo XIX, los del siglo XX, un poco de historia, siempre nos hace bien. Hay una parte, digamos, filosófica, porque se necesita ese fundamento también. Se ve la filosofía política, se ve la ética, ¿no? Se ve la política y la comunidad internacional, todo eso. Ok, hay otra parte que es sobre todo de estudio y de diseño de proyectos, que para nosotros es muy importante para que se pueda realmente no nada más saber, sino poner en práctica, ¿no? Vivir. Y naturalmente una parte teológica, donde se ve la escritura, se ven los padres. Naturalmente no es un estudio como si te fueras a estudiar a los padres o a la escritura, como ya, ahora yo con eso voy a salir yo como experto en la escritura. No, es para ver cómo la escritura es el fundamento de la doctrina social, cómo los padres de la Iglesia enseñaron y profundizaron cosas que hoy siguen siendo esenciales para la doctrina social de la Iglesia, y así, ¿no? Entonces, y la teología que hay, digamos, la teología y la sociedad, y la teología también y los laicos, que es una de las cosas importantes que señalar para la doctrina social de la Iglesia. Entonces, digamos, la conclusión aquí es, hey, inscríbanse todos los que puedan, porque está muy buena. Y ahora, aunque no se inscriban, hay que estudiar doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hay que estudiar doctrina social de la Iglesia. Ojalá que todos se motiven para ello. Hay que pedirle a la Virgen. Ella, fíjense, el Magnífica tiene un contenido social impresionante, es el canto de la Virgen, ¿no? Entonces, lo estudia Manuel, pues la Virgen aquí hablaba en plan de doctrina social de la Iglesia. Ok, bueno, aquí le terminamos y ojalá que esto les pueda motivar. Si tienen alguna pregunta, naturalmente estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Padre Miguel. Seguimos con la dinámica que hemos hecho siempre. Si tenemos dudas, preguntas o cuestiones o comentarios en Zoom, les pedimos que levanten la manita ahí en reacciones para darles la palabra, y también estaremos consultando a nuestros amigos de Facebook. Si tienen alguna duda, pues aquí la leemos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la primera mano levantada, es Beatriz Pérez. Entonces, por favor, ya tienes activado tu micrófono, por favor, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Pues mi pregunta es, de acuerdo a lo que usted nos estaba comentando de la historia de estos papas que hemos tenido, que muchos, pues yo me tocó estar como un poquito más enterada de San Juan Pablo, ¿verdad? Lo que usted venía diciendo, pues que todos ellos han trabajado en sus encíclicas
en cómo, por dónde podemos trabajar, ¿no? Cómo podemos servir, cómo podemos ayudar a nuestra sociedad y a nuestras familias principalmente también, y al que lo necesita. Pero a mí me crea conflicto el tema de que si estos papas de antes, ellos traían, eh, pues bueno, yo lo conozco también como tradición, eh, y ahora con todo lo que se ve, con todo lo que yo veo en nuestras parroquias, en nuestros ambientes de trabajo, en, en donde quiera que yo vaya, pues la gente pues no sabe de esta situación, pero la gente que está dentro y que sabe, a mí me crea conflicto el tema de, por ejemplo, las enseñanzas que nos vienen diciendo estos papas, pues no se llevan a cabo, ¿no? Y más de la gente que conoce las cosas de Dios, eh, como que hay mucho, por ejemplo, situaciones dentro de la iglesia que para mí no son correctas. Por ejemplo, ahorita el tema eh, que es, ay, ¿cómo lo digo? ¿Cómo es que en cómo se lleva las misas, ¿no? Por ejemplo, pues que hay, entran los mariachis, entra tanta alabanza diferente, y en lo social la gente, o al menos yo me quedo impactada porque digo, eso no sé, yo pues que he estudiado un poquito, no se veía antes con todos estos papas antes o en las misas, y todo esto pues se va alejando, ¿no? Se va alejando de eso, lo que nos decía en lo social. Digo, ¿cómo vamos, cómo podemos pues trabajar, o cómo podemos ir de la mano, o como bien decía, pedirle a Mamita María, pedir, y las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué ahora en lo social se ha cambiado mucho? Entonces, para mí me crea conflicto. Entonces, ¿cómo podría yo, pues sí, como que, Sí, no sé, ahí tengo mi conflicto, mi duda, cómo es que, pues siendo pues la jerarquía, los que saben de todos estos papas, y cómo es que permiten, y en lo social que va la gente, que todo pues se crea, y yo sé que que hay un florecimiento, renacimiento, que debemos de actualizarnos, pero creo que la palabra de Dios no se debe de modernizar. O sea, entonces hay que decirle a Dios, modernízate con nosotros, Dios, porque nosotros pues ya estamos claro, modernizados, ¿no? Entonces ahí me crea, yo tengo conflicto. Entonces, sí, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo entender esto de lo social? ¿No? sí, Gracias, Padre. sí, cómo no. Muy bien. Fíjate, parte de la pregunta ya de alguna manera está respondida en lo que se está diciendo, porque lo social es algo que es esencial al cristiano. Ya en el mismo, ya desde antes de Cristo, ¿no? Pues mencionaba a los profetas, en el mismo Cristo, en los primeros cristianos, en los padres de la iglesia, en los grandes expositores, y en los grandes santos también. Ahora, llegamos al siglo XIX y viene la sistematización. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que el Evangelio no cambia. El Evangelio siempre, digamos, es inmutable en cuanto a la verdad que contiene, a lo que es el fundamento, ¿no? Como fundamento es el Evangelio. Y eso así es. Lo que pasa es que la forma de vivirlo puede cambiar por las circunstancias en que cada quien vive. En el mismo Nuevo Testamento podemos ver, o en el Antiguo Testamento, pero pensamos en el Nuevo porque ya estamos hablando del Evangelio. En el mismo Evangelio vemos cómo los mismos primeros cristianos van viviendo de una cierta manera y tienen que adaptarse a ciertas cosas que son nuevas. Por ejemplo, si han estado yendo a misa estos últimos días de la Pascua,
habrán escuchado los Hechos de los Apóstoles y cómo San Pablo les predica también a los paganos, y hay un conflicto y tienen que ir al llamado Concilio de Jerusalén para preguntar cómo le hacen, ¿verdad? Y entonces San Pedro da una respuesta, luego Santiago también interviene, y entonces hay una determinación muy clarita que hacen. No les pidan que se circunciden, no les pidan otras cosas más que estas, y son 3 puntitos y ya. Entonces tienen que cumplir con aquello, y entonces la iglesia allí tomó una decisión, ¿sí? Porque había una circunstancia nueva ya en el antiguo, en el mismo Nuevo Testamento, ¿no? Si vemos el Apocalipsis, que es más tardío, ¿no? de los libros más tardíos del Nuevo Testamento, comprendemos cuándo se escribió y cómo se escribió, nos podemos ver cómo la iglesia estaba viviendo de una cierta manera que ya no era igual a la de los apóstoles. Estaban viviendo en medio de una persecución muy fuerte, ya no de los judíos que no creen a los primeros cristianos, ¿no? Sino ahora era del Imperio Romano. Entonces hay una circunstancia distinta y una respuesta que está en el Apocalipsis. Y así va pasando a lo largo de la historia. Y como seres humanos, a veces se toman mejores decisiones y a veces no tan buenas decisiones. Y hay cristianos que se portan muy bien y son santos, gracias a Dios, muchos, gracias a Dios también, y otros que somos más burros y metemos la pata y hasta pecadores, obviamente, ¿no? Y entonces, ok. Eso mismo sigue pasando el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos a nuestros papas que han ido enseñando cosas. No quiere decir que los papas no puedan haber tenido un poquito una visión u otra, uno le haya atinado más, otro menos, pero son nuestras guías, Desgraciadamente, lo que nos confunde muchas veces son las exageraciones de algunos que, sobre pretexto de que el concilio dijo esto o el papa dijo aquello, entonces se les ocurre hacer cosas que no tienen que ver, ¿sí? Que no tienen que ver. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, no perderlo. Nosotros tenemos nuestra fe, en la fe de la iglesia que hemos recibido, amamos a nuestra iglesia, amamos a los pastores, obviamente al Santo Padre. Sabemos que somos humanos y la historia nos lo muestra, que hay papas, muchos papas santos, gracias a Dios, pero alguno que otro por ahí no muy recomendable, que digamos, ¿no? Todo eso puede seguir pasando, no pasa nada. Nosotros tenemos la confianza en el Espíritu Santo de que la iglesia va a caminar. ¿Qué tenemos que hacer? Afianzarnos siempre bien en lo que sabemos que es claro, firme y demás, y dar nuestras respuestas, porque, como les decía yo, la iglesia nos propone algo, pero luego tenemos que dar nuestras respuestas. Y tener tolerancia en aquello que se puede tolerar, ¿verdad? O sea, es que a mí no me gusta que estén ahí con el rollo, qué sé yo, tipo carismático, que andan acá. Bueno, paciencia. Hay cosas que no todo tiene el mismo nivel, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor a mí no me gusta, pero tampoco puede ser que sean herejes. ¿Sí? Bueno, está bien, pues, a mí no me gusta que, pues, lo bueno es que puede ir a la otra iglesia, ¿no? A la otra parroquia, ahora sí, está bien. Pero ser tolerantes, sí, yo entiendo que luego hay muchos por ahí que se pasan de la raya y dicen, ay, Dios, ¿a quién se le ocurre hacer esto, no? Así se les ocurre. Bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Si hay algo muy serio, pues hay que decirle al obispo, si hay algo muy serio. Pero en general, yo pienso, gracias a Dios, la mayoría de los padres, todos tenemos nuestros defectos, pero ahí tratan de llevarla. Si nos estamos bien formados, también podemos ser una luz. Nosotros tenemos que convencer, no solo con la palabra, sino con nuestra vida. Y también a los mismos que están cerca de nosotros para que formen un poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estudiemos con moderación, digamos, vivir todo con la moderación que nos exige el bien, ¿sí? Que es que no nos pasemos de la raya para un lado o para el otro, sino que busquemos el camino correcto, teniendo tolerancia. A lo mejor, bueno, a lo mejor aquí no comprendo bien pero bueno, al cabo no es mala gente, ¿no? Damos chance.
y así, ¿no? Y ahí vamos buscándole para tratar de confluir en hacer el bien. ¿Sí? Y digo, estudiar es una cosa, inscríbase a la maestría, es una cosa que puede hacer, pero en general digo, pues estudiar la doctrina, estudiar el catecismo, estudiar el compendio, obviamente la Sagrada Escritura, ¿no? Que es punto de partida, estudiar a los padres, y en fin, todo eso. Eso es lo. Y luego actuar, o sea, no nomás criticar, somos re buenos para criticar, a mí ese hace mal, ese hace mal. ¿Y tú qué haces? Entonces, actuar también, ponernos a trabajar, ¿sí? Convencer a los demás. Lo más difícil es convencer, y es lo más importante. Y creemos que lo más importante es hacer grilla. Pues claro que es importante hacer grilla, no digo que no, simplemente hay que convencer. ¿Sí? En fin, la pregunta está muy buena. Hay muchas cosas que más que podemos decir, pero ahorita aquí me quedo. Gracias, padre. No, de nada. Muchas gracias, padre. Aquí, mire, en Facebook comenta Carla García Escudero. Exacto, padre. Prepararnos más. Pues ahí están abiertas las puertas para la maestría, ¿no? Sí. Luego viene Isabel Arana, comenta, muchas gracias, padre. Luego tenemos varios comentarios de una conocida nuestra, de Sariux, que dice que no se anima a hacer por acá, pero dice, en la doctrina social hay cosas que ya no son vigentes, pone como primera parte. ¿Qué es lo permanente y qué cosa ha cambiado y ya no hay y ya no tiene aplicación? Mira, lo que pasa, sí. Decirlo así es quizá muy fuerte decirlo, pero tiene razón. O sea, realmente hay cosas que no son vigentes porque fueron dichas para un tiempo, para algún problema de un momento, de algún tiempo. Por ejemplo, en algún momento los papas pidieron a los católicos italianos que no entraran a la política. ¿Por qué? O sea, uno dice, ay, ¿cómo es posible? Sí, sí, pero es que hay que entender. ¿Por qué? Porque era una forma de protestar también ante el Estado que se había puesto muy duro contra la Iglesia. Y entonces, después vieron que a lo mejor no era la respuesta correcta, ¿no? Entonces ya después dijeron, no, pues sí, entren. Pero en un momento dado dijeron, no, pues no. Bueno, así, ese tipo de cosas, ¿no? A veces se dice un punto que es una recomendación o algo, o inclusive una decisión por un motivo, por un momento, que luego pues se cambia, ¿no? Se cambia. O por ejemplo, si nosotros vemos las primeras encíclicas, que son importantísimas y muy buenas, obviamente lo que tienen básico siempre, y que es mucho, además, ¿no? Tampoco es que digas, hay 90%, no, al contrario, en realidad lo que a lo mejor ya no tiene tanta vigencia, pues es poquito. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un momento bien determinado. Era el capitalismo de aquel momento en las perspectivas del siglo XIX, que a lo mejor ahora ya no son exactamente iguales. Si tú comparas la Rerum Novarum con la Laborem Exercens, dices, como que no son iguales. No es que se contradigan, simplemente están también adecuadas a su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? Aquello que corresponde a un tiempo, o a un lugar también, ¿sí? A un lugar, por ejemplo, los papas que hablaron a México por el tema de la persecución, eso se aplica a México, no se aplica a Sudáfrica, ¿verdad? Por si algo. Entonces, el tiempo y el lugar cambian, y por lo tanto lo que se refiere a esas cosas puede cambiar. ¿Sí? Y luego también hay cosas que se profundizan y a lo mejor luego se expresan mejor o desde otra perspectiva. ¿Sí? Y entonces dicen, con razón, ¿no? Por ejemplo, simplemente el término libertad religiosa. Si tú decías libertad religiosa a principios del siglo XIX, dicen, tú estás mal porque entonces eres un liberal y eso está condenado en el sílabus, ¿no? Está mal. Es que hay que entender, en aquel momento, cuando hablaron de eso, estaban pensando en lo que decían los liberales. Después, aquí en México, ya ven, durante la persecución salió la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y nadie la condenó. ¿Por qué? Pues porque estaban hablando con esos mismos términos, pero desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Entonces, si uno no se da cuenta de estos cambios históricos, luego se queda uno
¿y ahora qué pasó aquí? No, hay que fijarse, ya, con razón, con razón. Entonces, aquello que tiene que ver con el tiempo, con el lugar, hay que ver cómo va evolucionando. Y por eso lo que más nos ilumina naturalmente es lo que se va proponiendo en nuestros tiempos. Pero eso no quiere decir que no podamos ver lo anterior, ¿no? Con un poquito de conocimiento, entendiendo la historia. Mira, pues este papa hizo esto, ¿no? Ok, muchas gracias, padre. Tenemos aquí, hay varios comentarios de Tere Muchenburg, que dice, muchas gracias, primero agradece y luego comenta, hoy es necesario conocer para llevar a cabo el bien común y vivir las enseñanzas que Jesús vino a transmitirnos. Creo que ya se ha comentado, ¿no? Y Perfectamente. hace también otra que dice, otro comentario más que pregunta, ¿no? El camino es hacia Dios y a ciegas no podemos seguirlo. Necesitamos fortalecer el testimonio haciendo comunidad en la iglesia. Bien, de acuerdo. Porque se Aunque venga a nos cueste hacer como... trabajo, porque hace rato decía lo de decía Beatriz, ¿no? Pero aunque nos cueste trabajo hay que buscar hacer esa comunidad en el bien y la verdad, ¿no? que se venga a hacer comunidad en la maestría, ¿no? Decimos. Está bien. Luego dice, otro comentario, dice Ali Colín, gracias, pues ya nos dejó picados. Pues lo mismo, ¿no? Que usted da clases, es maestro de la maestría. Entonces hay que se inscriban. No sé si tengan alguna otra pregunta aquí en Facebook o en Zoom. Yo tengo una, padre, a ver, bueno, tengo varias, ¿no? Para aprovechando. Comentando, es ya sabemos, por ejemplo, que sean, lo que usted decía, ¿no? Los ataques a la vida y a la familia y todo eso se han venido sucediendo de una manera cada vez más recalcitrante. Y ha habido una respuesta por parte de la iglesia que incluso se toma y se señala en documentos propiamente sociales, puramente sociales, ¿no? En la Fratelli Tutti, en la Caritas y Veritas, o sea, se van tocando las cosas. Pero hay documentos que son propios de la ética, ¿no? No sé, Donum Vitae, Humane Vitae, pero eso de cierta manera, bueno, el mismo compendio de la doctrina social toca el punto de una manera un poquito profundiza, ¿no? Un poquitín. Entonces, digamos, esos documentos que son de la ética, de bioética, ¿podrían ser considerados también sociales? Esa es una buena pregunta ¿O también. parte de la doctrina social? No, sí, lo que pasa es que, digamos, la cuestión es que de alguna forma, todo lo que tiene que ver con los mandamientos que se refieren al amor del prójimo, necesariamente son sociales, porque si no, ¿cómo le haces? No, o sea, el prójimo es ya alguien que está frente de mí, ya ahí se implica una sociedad. Lo que pasa es que al principio, cuando salió la Rerum Novarum, el término, y o sea, entramos otra vez a la cuestión de los términos, el término se aplicó más a la cuestión del trabajo. Se hablaba de la cuestión social. ¿Y a qué se refería? Al trabajo, al problema del trabajo y del salario que tenían que tener los trabajadores, la justicia que se tenían que tener con ellos, todos los problemas que están en ese punto, ¿no? Los sindicatos, todo ese tipo de cosas. Ahí está. Y se entendía así, era, digamos, más, el campo era más chiquito en cuanto al uso del término. Poco a poco se ha ido ampliando, precisamente porque social es todo, de alguna forma, donde tienen que ver varias personas. Se aplica sobre todo, si ya vemos el compendio, podemos decir, a ver, ¿qué abarca lo social? Pues mira, abarca lo que tiene que ver con la familia, con el trabajo, con la economía, con la comunidad política, con la comunidad internacional, con el medio ambiente y la paz, básicamente como ámbitos. Podríamos mencionar todavía algún otro, ¿no? Como la educación misma, aunque la podemos ligar a la parte de la familia, y la parte de la vida en cuanto que está muy dependiente de uno de los principios de la doctrina social, que es el de la dignidad humana, ¿no? El valor de la persona humana, en pocas palabras. Y naturalmente todo tiene
hace un conjunto, ¿sí? Pero como normalmente se piensa en lo social hacia ciertos campos más determinados, pues es lo que más se usa, pero es un poquito hasta dónde vas a llevar el término, ¿no? Digo, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con los mandamientos, que tienen que ver con el amor al prójimo, entra en lo social. Por ahí leía yo un artículo donde decía, bueno, precisamente hablando de este punto que estoy señalando, que decía que había que replantear la misma forma en que se está enseñando la ética en los seminarios, porque como que en algunos se ve la doctrina social como si fuera una cosa ahí aparte, y en realidad pues abarca todo el tema, de alguna manera es como una forma que se puede englobar todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión moral. Entonces, por ahí un poquito es el uso del término que nos lleva un poquito a señalar con más fuerza algunas partes y quizá con menos otras. Pero de alguna forma todo eso es social. Ok, muchas gracias. Oye, finalmente, un poco para ir cerrando, nada más, ¿por qué alguien que, vamos a pensar, esté trabajando en algún grupo apostólico o que se dedique a algún tema de apoyo en la parroquia, ¿por qué tiene que estudiar la doctrina social de la Iglesia y en concreto de qué le serviría estudiar la maestría en doctrina social de la Iglesia? Ok. Fíjate, yo creo que hay varias cosas aquí. ¿Quiénes van a la parroquia, no? Primero, debíamos ir a la parroquia. Todos. Entonces, los que a lo mejor no entran en los grupos parroquiales, eso no quiere decir que no sean cristianos comprometidos. Pueden estar en otro tipo de realidades y estar ahí dando un testimonio cristiano muy fuerte. Y está muy bien. Ahora, los que están más en el ámbito, digamos, de las actividades parroquiales, tienen que saber de doctrina social de la Iglesia, porque es una dimensión esencial de la evangelización. Y porque todos están llamados a participar en la construcción de un mundo mejor, independientemente de que estés en el coro o que estés en una asociación civil que no tiene que ver nada con la parroquia, ¿no? O sea, ambos como cristianos, bueno, tienen que ir a misa los domingos, ambos como cristianos están llamados a construir un mundo mejor. Y entonces, para hacerlo, necesitan la doctrina social. En la parroquia, por ejemplo, una de las dimensiones importantísimas de la parroquia son las obras de misericordia. Entonces, ayudar en la parroquia para que se logre mejorar, digamos, este servicio de las obras de misericordia, pues necesita conocimiento de la Iglesia sobre los migrantes, sobre los pobres, sobre los niños, sobre muchos puntos, ¿no? Que hay que saber, que hay que saber. A veces se saben, pero nada más insistimos. Ahora se saben, pero porque son como los papás, ¿no? Que nadie les enseñó mucho la educación, pero pues tienen que educar a sus hijos y pues ahí como pueden los educan. Ojalá que pudiéramos prepararlos mejor, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir en la parroquia. Oye, si se preparaban mejor, podían hacer mejor todo lo que hacen en el campo que les toque, ¿no? Porque es esencial y eso está dicho en el mismo convento, en diferentes lugares en el magisterio de la Iglesia. No es una cosa accesoria, es decir, si quieres, no, es esencial la dimensión social en la evangelización. Muy bien. Okay. Una cuestión, si la persona está interesada en estudiar la maestría, pero no tiene estudio de licenciatura, por ejemplo, ¿la puede estudiar? Sí, lo que pasa es que no saca su título, pero le van a dar un diploma al final. Sí. Sí, Ok. se puede inscribir y todo, nomás que no se titula. Y por ejemplo, ¿qué tipo y qué requisitos hay para ingresar? Mira, para ingresar para la maestría propiamente, pues necesitas haber tenido un título de nivel licenciatura. Y ya con eso entras. Obviamente te piden ahí los documentos, yo no tengo la ficha técnica para decirte eso, ¿no? Pero los documentos que
esenciales, ¿no? Que tienes que tener, ¿no? Y ya, básicamente es tener tu grado de licenciatura. Y luego ya con eso puedes acceder al de la maestría. Quien no lo tiene, como les digo, puede inscribirse, pero entonces no le dan el grado. Eso no quiere decir que no aprenda. Lo importante finalmente es aprender, aunque un papelito siempre ayuda para algunas cosas. Preguntan, ¿cómo se llama la maestría? Bueno, si quieren dar los datos, o tú también, Rafa, ¿cómo se llama la maestría? ¿Cómo se puede inscribir? ¿En qué escuela? Que a lo mejor Sí. hay que ser más claridoso, Sí. ¿no? Pues Rafa a lo mejor lo puede decir mejor que yo. Sí, es Maestría en Doctrina Social Cristiana, ese es el nombre oficial. Tiene su REBOE, aquí dice que está debidamente registrada ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Para inscribirse hay dos opciones, una que nos llamen al 5616 098250 o un mensaje de WhatsApp 5616 098250 o en la página de Facebook de UBAC Estado de México nos pueden poner un mensajito y ahí les vamos orientando, les damos la liga en donde hay que hacer el registro para poder acceder y van ahí llenando ya los formularios y los vamos acompañando en todo el proceso de inscripción. Quiero decirles que además son costos muy accesibles, de verdad muy accesibles y y creo que igual si alguien tiene una necesidad, digo yo quiero estudiar pero no tengo dinero, bueno, se ve la manera de ofrecerle algunos descuentos, algunos apoyos que se puedan conseguir, aunque les insisto es muy accesible. Entonces le repito el número 5616 098250, nos pueden mandar un mensaje o llamar, o en la página de Facebook UBAC Estado de México, ahí en el Messenger nos mandan un mensaje, me interesa la maestría, y ya les vamos dando ahí la orientación y seguimiento para que la liga donde hay que entrar, donde registrarse. La maestría es toda en línea, o sea, no hay sesiones presenciales, entonces puedes estudiar en casa, en la oficina, en donde puedas hacerlo a la hora que creas que tengas tiempo. Hay que dedicarle, sí, un rato todas las semanas, todos los meses, porque tiene cierta exigencia académica como todo estudio, y sobre todo pues hay un grupo de profesores selecto. Se ha procurado buscar pues personas con mucha capacidad y que de hecho a muchos de ellos ya los conocen porque aquí han estado dando las conferencias. La próxima semana, por ejemplo, vamos a tener ahí sobre teología del laicado, que ya es la tercera sobre el tema. Uno de nuestros profesores, el padre Andrés, que bueno, nos da una idea de la calidad que tiene la maestría. Entonces, esos son los caminos, por ahí lo podemos hacer para simplificarlo, ¿no? 5616098250 o la página de Facebook UBAC Estado de México. Y también comentar, por ejemplo, que el padre Pedro Miguel pues también da varias materias ahí y siempre es un placer estarlo escuchando. Y pues animarlo, digo, porque la verdad digo, yo por ejemplo les puedo decir que yo ya soy de la primera generación, vamos a terminar primero Dios, pero ha sido increíble el viaje, ¿no? O sea, ha sido muy, muy, muy interesante y darte cuenta que no sabes, tú crees que sabes y no sabes nada, ¿no? Es lo interesante. Aquí también nos comenta Dulce María, que está aquí, Dulce Aguilar, que está también con nosotros en Zoom. Dice, muy buenos maestros, ella es la segunda generación y también hemos platicado y está muy a gusto con la maestría, muy, muy entretenida, es divertida y algo que decía el padre al principio que no hay que dejar de lado es que hay un trabajo que se tiene que hacer de manera práctica, o sea, la vivencia y nos van guiando en todos los semestres para conseguirlo, ¿no? En tu trabajo de aplicación de la doctrina social. Y he de decirles que aquí ha habido conferencias que han sido o que fueron, por ejemplo, mi trabajo, ¿no? Pues hay que irle buscando en lo que te estés haciendo, en lo que estés trabajando, eh, lo aplicas, le aplicas la doctrina y adelante, ¿no? Y ha sido todo, digo, como
No sé, Rafa, tú también la estás estudiando y ha sido algo muy, muy divertido, muy entretenido. Hemos conocido gente muy interesante, que de hecho aquí también ha dado, los hemos invitado a dar conferencias porque te encuentras gente pues muy capaz, ¿no? Ahí estudiando. Aquí tenemos también en Zoom, tenemos algunas personas que están interesadas en inscribirse, pues no dejen de hacerlo. Lo de veras lo van a disfrutar mucho. Pues no sé si hay algo más, el padre Javier, creo que ya quería digo decir ya. algo. Sí, No, a no, lo ver. que pasa es que saludé aquí, que sea Pancho Legarreta, que Sí, pero dijo que no, así, no quiere tomar la palabra. Pancho es uno de los que está interesadísimo. Estoy Ay, no, no, no. platicando con él. Perdón. Bueno, Hola, Pancho. principalmente saludarlos a todos y especialmente a Pedro Miguel, al padre Pedro Miguel, perdón. Y bueno, pues decir que desde luego aquí hay dos candidatos, mi esposa también, este, para, para entrarle al tema, ¿verdad? A ver si aguantamos. Yo creo que sí, Claro que sí. yo creo que sí. Muy bien, excelente. Muy bien, A todo dar. gracias. No, gracias a ti. Pues, Jorge, pues no sé si vayamos cerrando. Y como no, pues nada más lo que ya comentaste, la semana entrante, primero Dios, vamos a tener la tercera conferencia del Padre Andrés. Es una conferencia pregrabada, pero no se la pierdan, está muy, muy interesante. Es una de las últimas materias, es la teología del laicado, que de hecho a mí esta plática del Padre Pedro me ha servido va a tomar pues algunas ideas, porque tenemos que hacer un ensayo por ahí. Hay que hacer el De ensayo, hecho, sí. ya le puse, Padre, ahí una frase en WhatsApp que dijo usted que yo la voy a poner ahí, ¿eh? Como dijo el Padre, pero en la conferencia, pues estamos llamados a ser santos, pero un mecanismo es la doctrina social, ¿no? Entonces, la siguiente semana tendremos al Padre Andrés otra vez, la última de las conferencias, y la que sigue, primero Dios, vamos a tener a una de las grandes personalidades de la lucha por la vida, de la defensa por la vida y la familia en este país, que es es doctor en bioética, que ya mi padre nos aclaró que también es un campo de la doctrina social, que es Jorge Serrano Limón, y nos va a platicar de un aspecto de la vivencia de valores en la familia, precisamente, y teniendo como ejemplo, él me dijo así, ¿no? La casita del Tepeyac. Entonces los esperamos, van a estar muy interesantes. Yo me despido, muchas gracias al padre Pedro Miguel otra vez, siempre es un placer. Y ahí para que muevan las manos y nos pongan 10 en todo lo que falta. Y gracias, Rafa, gracias a Pancho Legarreta, a todos los que se conectaron, a Sara, y buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. que les vaya muy bien. Vale. Buenas Hasta luego. noches, que descansen, hasta mañana. Buenas noches.